Bien, el doctor McIntyre es conocido principalmente por la famosa ética de las virtudes que plantea. E inicialmente podemos arrancar a pensar desde esta manera. Entonces voy a invitar a hacer una reflexión muy particular sobre este filósofo, que bueno, es mi manera de percibirlo y es mi manera de concebir y aportar un poco a la reflexión, principalmente sobre la persona y la comunidad. En una de sus investigaciones o haciendo diferentes miradas, McIntyre lo que va a plantearnos es que nosotros no podemos pensar a la persona de una manera abstracta e aislada, sino que la tenemos que pensar necesariamente desde las comunidades. Y entonces, en esto me quiero detener. ¿Por qué pensarla desde las comunidades? Principalmente la vamos a pensar desde las comunidades porque la persona, él plantea que en el devenir y en el proceso de la historia, esa persona se va conociendo y se va generando. Y va generando principalmente su ser, su personalidad, su manera de concebir la realidad, su manera de interpretar la vida. Y va pudiendo vincularse. Y ese vínculo es completamente elemental. Entonces es clave poder inicialmente detenernos en esa idea central, ¿no? De una persona que se desarrolla y se piensa desde la comunidad en el proceso histórico. Es por eso que hay que plantearnos cuáles son los fundamentos de ese desarrollo que yo tengo de manera personal y de manera comunitaria. Vamos a ver que existe una base aristotélica en su perspectiva. Entonces en este punto es clave pensar de que tenemos que asociar la antropología, la sociología y la historia a todas las acciones humanas. Primero porque cuando el hombre hace, ¿sí? Cuando el hombre genera, se está haciendo, se está generando, se posee el hombre a sí mismo, ¿no? En la sociología, porque es justamente en el vínculo con esta sociedad, con estos miembros con los que él es par, donde va generando sus acciones y donde va percibiéndose, autoconcibiéndose, ¿no? Y en la historia, porque es a partir de este proceso, en todo su desarrollo, que él va asimilando, y es la historia en el pasado, en el presente y en el futuro la que nos va a ir concibiendo a nosotros los elementos principales para poder comprenderlo. Entonces de ahí va a surgir inicialmente la cuestión ética. Estas acciones humanas que tiene vinculadas en todo su desarrollo. Entonces vamos a concebir desde esta mirada que el hombre es necesariamente un ser político y un ser social. Y la idea de la política y de la sociedad y de lo social, que no se puede separar, sino que se ve unido en la persona, va a estar dado, ¿no?, en el pensamiento griego ya anteriormente, donde pensamos la polis, ¿no? La polis, estos pequeños grupos griegos donde se podían administrar y podían mirar y donde todos tenían una representación, los ciudadanos. Entonces todo el desarrollo que yo voy haciendo como persona lo voy haciendo en un ámbito político. Y esta política, como esta búsqueda del bien de toda la comunidad, como el planteo de que la comunidad me va a sostener y de que yo debo aportar en cierta manera. Entonces yo no puedo concebir en esta mirada a una ética separada de la política, a una ética que va a mirar las acciones, que va a direccionar, que va a guiar, que va a contemplar, que va a revisar las acciones humanas
en medio de una comunidad y en virtud del bien común de todos y cómo esto se puede construir. Entonces nosotros podemos pensar en la teorización de las cosas y en la práctica que propiamente las cosas nos llevan. Entonces, cuando yo pienso, y en esta McIntyre lo que va a plantearnos es que la praxis precede a la teoría. Primero se da, primero el hombre lo vive, primero la persona se vincula y de ahí se van construyendo las ideas y las interpretaciones. Por eso es importante detenerse a mirar, detenerse a contemplar y no juzgar. Contemplar, mirar, asociar. Y es de ahí donde él va a plantearnos, ¿no?, que hay una unión entre la praxis y la teoría, pero que la praxis va a presidir a la teoría. Eso me parecía importante en estas líneas detenernos y tener estos puntos para poder decir cuál es el problema ético o cuál es la cuestión ética, en que los valores que una persona tenga van a ser constituidos y van a ser construidos por el vínculo de la sociedad. Y es importante detenernos a pensar esta sociedad y la sociedad en la cual nosotros vivimos, a pensar los valores que nosotros pregonamos y cuáles de esos valores son efectivamente genuinos en nosotros y cuáles nos han sido dados. Cuáles los hemos adquirido por el simple vínculo de la socialización primaria o secundaria que vamos teniendo todos nosotros. Entonces, pensemos que nuestro desarrollo personal no va a ir y no va a estar por afuera del desarrollo comunitario. Nunca. Vamos a desarrollarnos nosotros en tanto y en cuanto nos vinculemos en la comunidad. Y el desarrollo comunitario que tengamos en pos de un bien común va a ser en los valores que yo aporte y en la búsqueda de las construcciones que yo pueda dar. No puedo evitar mi historia, no puedo alejarme de mi historia, no puedo no vincularme, no puedo no hacer política. No puedo no hacer política, o sea, no puedo tender a buscar el bien, no puedo dejar de tender a vincular mis intereses personales con los intereses personales de los otros, con los intereses que se construyan comunitariamente. Entonces, pensemos entre todos y todas qué implica efectivamente desarrollarme personalmente y desarrollarme comunitariamente.